Saludos, yo soy Joan y este es un video tutorial en el que vamos a estar tratando de las redes de la computadora. Las redes de la computadora, también conocido como las redes de los ordenadores, red de comunicaciones de datos o red informática. Esto es un conjunto de equipos informáticos y softwares conectados entre sí por medio de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos electrónicos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos, con la finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios. Como en todo proceso de comunicación, se requiere de un emisor, un mensaje, un medio y un receptor. La finalidad principal para la creación de una red de computadoras es compartir los recursos y la información en la distancia, asegurar la confiabilidad y la disponibilidad de la información, aumentar la velocidad de transmisión de los datos y reducir el costo general de estas acciones. Un ejemplo es el Internet, lo cual es una gran red de millones de computadoras ubicadas en distintos puntos del planeta, interconectadas básicamente para compartir información y recursos. La comunicación por el medio de la red se lleva a cabo en dos diferentes categorías, que son la capa física y la capa lógica. La capa física y la capa lógica. La capa física incluye todos los elementos de los que hace uso un equipo para comunicarse con otros equipos dentro de la red, como por ejemplo las tarjetas de red, los cables, las antenas, etc. La comunicación a través de la capa física se rige por normas muy rudimentarias que por sí mismas resultan de escasa utilidad. Sin embargo, haciendo uso de dichas normas es posible construir los denominados protocolos, que son normas de comunicaciones de comunicación más complejas, mejor conocidas como de alto nivel, capaces de proporcionar servicios que resultan útiles. Los componentes básicos de las redes son el hardware, el software y los protocolos. El hardware se puede decir que son las partes tangibles del sistema informático. O sea, estos son los componentes como los electrodomésticos, electrónicos, electromecánicos y los mecánicos. O sea, estos son periféricos. El software, que es el conjunto de programas que es el conjunto de programas de cómputo, procedimientos, reglas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de la creación de un sistema de computación. Los protocolos son un conjunto de reglas y normas que permiten que dos o más entidades de un sistema de comunicación se comuniquen entre ellos para transmitir información sobre cualquier tipo de variación de una magnitud física por medio de cualquier tipo de información magnitud física. Se requiere para formar una red de computadoras. Los elementos físicos se clasifican Los componentes físicos Los componentes básicos de las redes se requieren para formar una red de computadora. Los elementos físicos de clasificación Los elementos físicos se clasifican en dos grandes grupos, los cuales son dispositivos de usuario final, o sea el HUD, y los dispositivos de red. Entre los dispositivos de usuario final se encuentran las computadoras, las impresoras, escáneres,
y demás elementos que proporcionan los servicios directamente del usuario. Mientras que los dispositivos de red son todos aquellos que conectan entre sí a esos dispositivos de usuario final, posibilitando la intercomunicación. Los dispositivos de usuario, se puede decir que entre estos se encuentran las computadoras personales, que estos son los puestos de trabajos habituales de las redes, hasta los ligeros equipos también, que son conocidos como el network, como también las tablets, las iPads, los celulares inteligentes, cuya función principal es de navegar por internet. También navegar por internet. Terminal también es un dispositivo de usuario final. Muchas redes utilizan este tipo de equipos en lugar de puestos de trabajo para la entrada de datos. En estos solo se exhiben datos que se introducen. Este tipo de terminales trabajan unido a un servidor, que es quien realmente procesa los datos y envía a la pantalla de datos los terminales. También la electrónica de hogar, como son la tarjeta de red, que empezaron a integrarse de forma habitual desde la primera década del siglo XXI. En muchos elementos habituales de los hogares, como son también el televisor, los equipos multimedia, proyectores, videoconsolas, teléfonos celulares, libros electrónicos y más, etcétera. Las impresoras también son un dispositivo de usuario. La impresora también es un dispositivo de usuario final. Los medios de conectividad de estos dispositivos pueden ser tanto inalámbricos como alámbricos. Dentro de este último puede ser también el Ethernet, Wi-Fi, infrarrojo o Bluetooth. En algunos casos se integran dentro de la impresora y en otros por medio de convertidores externos. Otros elementos no mencionados aquí son los escáneres, también los lectores de CD-ROM y los servidores. Los servidores son los equipos que ponen a disposición de los clientes los distintos servicios en la siguiente lista. En la siguiente lista hay algunos tipos de servidores y sus propósitos de servidores. Los servidores son nada más y nada menos que los equipos que componen son nada más y nada menos que los equipos que ponen a disposición de los clientes los distintos servicios. En la lista que vamos a ver a continuación se presentan algunos tipos comunes de servidores, como son el servidor de archivos, los servidores de impresión, servidor de correo, servidor de fax, servidor de telefonía, servidor proxy, servidor de acceso remoto, servidor web, servidores de streaming y servidores de autenticación, también servidores de aplicación y entre otros. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del almacenamiento de red en redes. En las redes medianas y grandes, el almacenamiento de datos principalmente no se produce en los propios servidores, sino que se utilizan
sino que se utilizan dispositivos externos, conocidos como disk arrays, matrices de disco, interconectados normalmente por redes tipo SAN o NAS. Estos medios permiten centralizar la información, una mejor gestión del espacio, sistemas redundantes y de alta disponibilidad. Los medios de copia de seguridad suelen incluirse en la misma red donde se alojan los medios de almacenamiento mencionados más arriba. De esta forma está el traslado de datos entre ambos, tanto al hacer la copia como las posibles restauraciones. Se producen dentro de esta red sin afectar el tráfico de los clientes con los servidores o entre ellos. Los modelos OSI. El modelo OSI, que tiene por derivado, que es el derivado de Open System Interconnection, Open Systems Interconnection, fue creado por la ISO y se encarga de la conexión entre sistemas abiertos. Esto es sistemas abiertos a la comunicación con otros sistemas. Los principios en los que basó su creación eran una mayor definición de las funciones de cada capa, evitar agrupar funciones diferentes en la misma capa y una mayor simplificación en el funcionamiento del modelo en general. Este modelo divide las funciones de red en 7 capas diferenciadas, como pues se puede mostrar aquí en este gráfico, donde el primer lugar lo ocupa la capa física, que tiene la unidad de intercambio, que su unidad de intercambio es el bit, el enlace, que su unidad de intercambio es el marco o trama, la red, que se intercambia por paquetes, el transporte, TPDU, sesión SPDU, presentación PPDU, aplicación PPDU, APDU. La clasificación de las redes, se puede decir que entre estas se encuentra la red de área personal, la red inalámbrica de área personal, la red de área local, también la inalámbrica de área local, la red también del campus, la red de área metropolitana, la red de área amplia y la red de área de almacenamiento, también la red de área. Bueno, un ejemplo para las redes es la conexión anillo, ya que esta depende tanto de la computadora que se encuentra a su lado. Como por ejemplo, vemos que esta conexión lleva una secuencia consecutiva, pero en caso de que se rompa una de esas conexiones, se rompen todas las conexiones. Otro ejemplo para las conexiones es la conexión estrella, la cual dependen todas las demás computadoras, depende de la que está en el centro, que esta es la computadora madre. Esta ha sido mi exposición, espero que le haya gustado y gracias.